del Espíritu Santo. Señor, estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos peregrinos, vamos buscando la felicidad porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Muchos no saben que esa meta eres tú mismo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Muchos no saben cómo llegar, qué camino los lleva seguros a ese destino. Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero que al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros, Señor, ilumínanos con tu palabra. Amén. Amén. Ya vimos prácticamente todo el mandamiento séptimo, no robarás, pero queda allí un apartado que aunque ya algo vimos de él, yo quisiera ahondar un poco más por la importancia que tiene. El amor a los pobres, el amor a los pobres. Podría parecer ajeno al séptimo mandamiento que dice no robar, pero ya el solo hecho de poner aquí la iglesia en el catecismo, el amor a los pobres o la consideración acerca de los pobres, como que está insinuando de entrada de que la pobreza extrema de muchos, de alguna manera, es resultado de fallarle al séptimo mandamiento por parte de otros. Y eso lo vamos a ver. La profunda desigualdad que hay en nuestra sociedad entre ricos y pobres indica un desajuste social, indica un desorden social que consiste precisamente en que unos acaparan todo y otros se quedan sin nada. Y ese acaparar es un robo. Desde luego que el amor a los pobres es algo muy típico de la Iglesia Católica, de la fe cristiana. Aquí mismo en nuestra ciudad, por no decir más que un ejemplo muy local, ustedes ven la preocupación constante de los católicos a través de la diócesis y a través de la parroquia de cada uno, como siempre se tiene una cierta preocupación por los pobres. Debería ser mucho más, eso sí, debería ser mucho más, pero siempre la hay. La Iglesia siempre ha suplido las tareas que ahora el Estado trata de cumplir en atención a los pobres, en suprimir o rebajar o mediatizar por lo menos esas profundas desigualdades. El acudir a los pobres para alimentarlos, para vestirlos, para darles alojamiento, para darles salud, ha sido desde siempre. Como dice Jesús mismo, tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, tenía sed y me diste de beber. Es algo que caracteriza pues al espíritu cristiano, especialmente católico. Aquí, por ejemplo, en esta ciudad hay muchas obras de atención a los pobres. Unas son del Estado, otras son de, por ejemplo, el Estado tiene la Secretaría de Desarrollo Social,
tiene dentro de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. Desde luego la Secretaría de Salud tiene lo suyo para los más pobres, el Seguro Popular que se ha implementado. También hay organizaciones de la sociedad civil, pero muchas de ellas son impulsadas por un espíritu cristiano. También hay muchas obras de cristianos no católicos, pero como esos han venido después, han tomado de la iglesia ese espíritu. La iglesia es la que viene desde los apóstoles. La iglesia, el amor de la iglesia por los pobres pertenece pues a su constante tradición, dice el Papa Juan Pablo II en la Centésimos Annus, en una encíclica que hizo con ocasión del primer centenario de la encíclica Rerum Novarum, que fue la que lanzó el movimiento de la doctrina social cristiana actual. Y ese amor a los pobres está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención personal a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. Y no abarca desde luego solo la pobreza material, sino que hay muchas clases de pobreza. Un millonario puede ser muy pobre. Como dice un dicho muy irónico, era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Era lo único que tenía, pero era una pobreza tremenda en su personalidad espiritual, en todo. O sea, el puro dinero no hace rica a una persona en un sentido integral. En esta ocasión yo quisiera apartarme del texto del catecismo y acudir al pensamiento actual de la Iglesia en el siglo XX y XXI. En América Latina, cada 10 años más o menos, se celebra una gran asamblea de obispos de América Latina. Esos obispos están como unidos o congregados en una organización que se llama el CELA, Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y en 1951 hizo su primera asamblea en Río de Janeiro, pero esa casi pasó sin pena ni gloria, casi fue una asamblea constitutiva. La que hizo verdadera historia y pisó muy fuerte y pisó callos fue la segunda, que se realizó en Medellín, una ciudad de Colombia, en 1968. Los años 60 fueron en la historia mundial tremendos, hasta en Chihuahua. El movimiento estudiantil en París, el movimiento estudiantil en México, etc. Pues también en la Iglesia fue la década en que se realizó el Concilio Vaticano II, el evento católico más importante del siglo XX. Y esa asamblea en Medellín de los obispos latinoamericanos tuvo como finalidad ver la realidad de América Latina, de nuestros países, a la luz del Concilio Vaticano II. Eran obispos que venían filosos, bien abusados de esa gran asamblea mundial que fue el concilio, y dijeron, ¿qué vamos a hacer con todas estas conclusiones en América Latina? Bien, no voy a hablar de todo lo que se dijo ahí. Son textos inspiradores que ojalá los repasáramos o los conociéramos. Ojalá que nuestra actual pastoral diocesana de cada diócesis volviera una y otra vez a estos grandes textos fundamentales. Solo quiero poner énfasis en lo que dijo acerca de los pobres y de la pobreza. Analizando la realidad latinoamericana, que es un país católico en su mayoría, pero también muy pobre, eso nos debe cuestionar cómo es que siendo católicos somos pobres.
¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe no ha servido para tender lazos de solidaridad, para enseñarnos al trabajo, a la justicia, a la democracia. Dice, el episcopado latinoamericano, o sea, los obispos de América Latina, no pueden quedar indiferentes ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza, cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Aquí, primero, hay dos cosas. Primero, los obispos constatan que hay en nuestros países una gran pobreza, que en muchos casos es una miseria. Y insinúan o adelantan que es fruto básicamente de injusticia social, de la mala organización de nuestra sociedad. Dice, un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Los pobres, generalmente tienen más cerca a sus pastores que a los políticos. Conocen más al cura del pueblo, conocen más al cura del barrio. Se decía que antes los tres personajes principales de un pueblo eran el médico, el maestro y el padre. Y muchas veces pues es al que se le acercan para llorar sus penas. Nos estáis ahora escuchando en silencio, pero oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento, les dijo el Papa Pablo VI a los campesinos de Colombia. En 1968. Dice más adelante, la pobreza como carencia. Bueno, aquí va a distinguir dos clases de pobreza. La pobreza material, la pobreza como carencia de los bienes de este mundo, es en cuanto tal un mal. Dios no quiere que nadie sufra hambre, que nadie se muera porque no es atendido en sus enfermedades. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y las más de las veces como fruto de la injusticia y el pecado de los hombres. Fruto de la injusticia y del pecado de los hombres. Por eso Medellín causó mucho impacto y los grandes regímenes de América del Sur sobre todo, pero también de México, comenzaron a temer a la iglesia porque despertaba y se hacía solidaria con las aspiraciones del pueblo oprimido, del pueblo pobre. Está pues la pobreza material, el no tener ni para comer. Y la pobreza espiritual, que es el tema de los pobres de Yahvé, es a la que se refiere las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Es una actitud espiritual, es una actitud de no apego a las riquezas, de confiar más en Dios que en uno mismo, en sus fuerzas o en su dinero. Esta es una pobreza que todos debemos tener como condición para que el Señor nos llene. La pobreza espiritual es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor. Aunque valora los bienes de este mundo, no se apega a ellos, no se agarra con codicia, con avaricia, y reconoce el valor superior de los bienes del Rey. Pone por encima el amor al prójimo, la solidaridad, la compasión. Las riquezas en sí no son malas, pero como que para tener una pobreza espiritual, que es una actitud buena, es más fácil siendo pobre de dinero, porque el que no tiene dinero, pues tiende a confiar en Dios, mientras que el que tiene mucho dinero dice, ¿para qué necesito a Dios? Una oración del Antiguo Testamento dice, Señor, no me des riqueza ni pobreza.
porque si soy muy rico, voy a pensar que no te necesito. Y si soy muy pobre, voy a tener que delinquir para comer. Y allí la Sagrada Escritura pone como una especie de ideal la clase media, ni demasiado rico, que le sobra y que vive entre lujos como el rico Pulón, ni en la miseria que embota a las personas y las convierte pues prácticamente en brutos, ¿no? Ni educación, ni comida, ni nada. Entonces distingue muy bien pues el documento de Medellín. Dicho todo esto, lo que dije y mucho más que dijeron, habrá que recalcar con fuerza que el ejemplo y la enseñanza de Jesús, la situación angustiosa de millones de pobres en América Latina, las apremiantes exhortaciones del Papa y del Concilio ponen a la Iglesia latinoamericana ante un desafío y una misión que no puede soslayar, no puede hacerse la vista gorda, no puede voltear para otro lado, y al que debe responder con diligencia y audacia adecuadas a la urgencia de los tiempos. Cristo, nuestro Salvador, no solo amó a los pobres, sino que siendo rico, es una expresión de San Pablo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Vivió en la pobreza, centró su misión en el anuncio a los pobres de su liberación y fundó su iglesia como signo de esa pobreza entre los hombres. Por todo eso queremos que la Iglesia de América Latina sea evangelizadora de los pobres y solidaria con ellos, testigo del valor de los bienes del reino y humilde servidora de todos los hombres de nuestros pueblos. Sus pastores y demás miembros del pueblo de Dios han de dar a su vida y a sus palabras, a sus actitudes y a su acción, la coherencia necesaria con las exigencias evangélicas y las necesidades de los hombres latinoamericanos. El particular mandato del Señor de evangelizar a los pobres, ¿se acuerdan que leyendo un texto de Isaías en la sinagoga de Farnaúm, dice, me ha enviado el Señor para evangelizar a los pobres, para liberar a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor, para liberar a los pobres, para evangelizar a los pobres. Debe llevarnos a una distribución de los esfuerzos y del personal apostólico que dé preferencia efectiva a los sectores más pobres y necesitados. Que dé preferencia. Después eso hará que se acuñe una frase que no quiero adelantar porque viene en otro documento. Debemos agudizar la conciencia del deber de solidaridad con los pobres a que la caridad nos lleva. Esta solidaridad significa hacer nuestros sus problemas y sus luchas. Y esta marchar junto con los pobres, hacer nuestras sus angustias, nos va a llevar inevitablemente a la denuncia de la injusticia y de la opresión en la lucha cristiana contra la intolerable situación que soporta con frecuencia el pobre en la disposición al diálogo con los grupos responsables de esa situación. Claro, mientras la Iglesia no habla de estas cosas, todo va muy bien, pero comienza a hablar sobre las causas, los motivos, a investigar los motivos de la pobreza, cómo está la situación, cómo están los salarios, cómo está el funcionamiento de las empresas, y entonces allí es donde la puerca torció el rabo. Allí donde más de uno grita, ¡ay! ¿Verdad? Porque el Evangelio no es solamente anuncio de la buena nueva, sino es denuncia de los males que hay, que causan el sufrimiento. Y eso se llama un pecado estructural.
no el pecado de cada uno, que es lo que más importa, sino que hay pecado en las estructuras de un país. Cuando una estructura está hecha sobre el pecado, por ejemplo, en la manera como se organiza el poder público o la economía, que se organiza sobre principios de insolidaridad, esa es una estructura de pecado. Esto ha de concretarse en la denuncia de la injusticia. La promoción humana ha de ser la línea de nuestra acción en favor de los pobres, de manera que respetemos su dignidad personal y le enseñemos a ayudarse a sí mismo. Eso es muy importante. Es cierto que la Iglesia generalmente acude en situaciones extremas, lo que se llama el asistencialismo, o sea, ayudar a comer al que tiene hambre, dar de comer al que tiene hambre. Pero si ahonda en los motivos por los que esas personas tienen hambre, entonces tendrá que ver que se debe a la ignorancia de ellos, a su mala preparación o a las injusticias de lo que es un objeto. Y entonces viene la segunda acción en favor de los pobres, la promoción humana. Promover a los pobres para que ellos mismos se liberen, estudiando, organizándose con cajas populares de ahorro, con cooperativas de producción o de comercialización, etc. Entonces la Iglesia, los agentes pastorales, sacerdotes y laicos, tienen que trabajar en ese aspecto. Ir a los pobres, ayudarlos a levantarse para no depender de nada. Y el asistencialismo o la beneficencia debe quedar reducida, nunca podrá faltar, pero sí debe quedar reducida a casos extremos. A un ancianito que está muriendo de hambre, que está solo, enfermo en la calle, abandonado en su casa, no lo vamos a promover para que trabaje, para que se organice. Ahí lo que vamos a hacer es llevarle comida para que come, ¿no? Medicinas, limpieza, etc. Hay casos pues muy extremos, son niños de la calle, ¿cómo los vamos a promover? Sí, claro, sí, la educación que hay que darles es promoverlos para el futuro, pero ahorita necesitas darles comida. Según el dicho, más vale enseñar a pescar que dar un pescado, porque el pescado ahorita se lo come y se queda y al rato tiene hambre, mientras le enseña a pescar, pues él mismo saldrá adelante. Entonces, hay que distinguir esas dos acciones, la beneficencia y la promoción. Algunos separan las dos y dicen esto o esto. Ese es un pensamiento no católico, es un pensamiento protestante que separa las cosas, o esto o esto. No, el pensamiento católico dice esto y esto. La beneficencia siempre será necesaria. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, dijo Jesús. Imaginen que ahí donde iban tantos hambrientos siguiéndolo y que Jesús les hubiera dicho, pues miren, les voy a enseñar a trabajar. No, si ahorita estamos aquí en despoblado, necesitamos comer, pues les multiplicó los panes para que comieran. Con la ayuda de todo el pueblo de Dios, dicen los obispos, esperamos superar el sistema arancelario reemplazándolo por otras formas de cooperación económica que están desligadas de la... Ya son medidas muy concretas. Por ejemplo, aquí en el tiempo de don Alberto se suprimió el arancel, que era una tarifa de cobros por ocasión determinados de los sacramentos o de los servicios de la notaría parroquial, etc. Tanto por eso y tanto por eso. Y aquí se quitó y nadie se murió de hambre. Y se quitó esa imagen fea de que parecía que se cobraba por los sacramentos. Los sacramentos no pueden cobrarse, no se venden, son una cosa superior, infinitamente superior. Cobraban, era con ocasión de eso, pues ayuden, pero ya ni siquiera eso se cobra. Algunos ya volvieron a cobrar porque no vivieron en tiempos de verdad.
ay, esto me cae a mí, yo creo que me lo salto. Exhortamos a los sacerdotes a dar testimonio de pobreza y desprendimiento de los bienes materiales, como lo hacen tantos sacerdotes en regiones rurales y en barrios pobres, que realmente viven apenas, ¿verdad? Apenas. Muchas veces creen que el sacerdote es rico. Pues sí, puede ser que algunos sean ricos porque su familia es rica, pero el sueldo de un sacerdote aquí en nuestra diócesis generalmente alcanza, pues es más o menos el sueldo de una trabajadora doméstica, unos 2 o 3 salarios mínimos. Bueno, dejemos pues a Medellín, vámonos a Puebla. Puebla, así como se mencionan por la ciudad, la primera fue en Río de Janeiro, la segunda en Medellín, en Río de Janeiro, Brasil, la segunda en Medellín, Colombia, la tercera en 1979 fue en Puebla, la ciudad de Puebla, México. Cuando vino el Papa Juan Pablo II a inaugurarla, así como Pablo VI fue a inaugurar la de Medellín. Y también Puebla no tiene pelos en la lengua. Retoma el lenguaje de Medellín, dice: vemos a la luz de la fe, fíjense, a la luz de la fe, no somos ni activistas políticos, ni funcionarios públicos, ni científicos sociales, no, pastores. A la luz de la fe, vemos como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. Habían pasado 10 años de Medellín y por lo visto ni cosquillas hizo Medellín. Ahora están repitiendo lo mismo. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas. Eso de que un artista de cine o de un famoso político o deportista en una cena ahí con sus amigos se gaste 500,000 pesos o hasta 1,000,000 de pesos, pues son lujos excesivos. Una vez yo en una clase les decía a los muchachos de universidad, decía que esto no puede ser, y decía, ¿por qué no puede ser? Es su dinero, puede hacer lo que quiera. Pero recuerden cuando vino Juan Pablo II en esta ocasión precisamente a inaugurar Puebla, dijo: sobre todo capital pesa una hipoteca social. O sea, todo el que tiene un capital grandototote o más chico tiene una hipoteca, está hipotecado, que quiere decir que está obligado a ver por los demás. Nadie puede decir, como decía Quevedo, ande medio caliente y ríase la gente. Había políticos, ya no hay, algunos andan así muy cerca de eso, pero antes era un descaro total, porque ahora se miden más. ¿Cómo sería antes? Antes decían, a ver, un avión, fleten un avión para que vayan a París, para que traigan este vino y este otro, porque tengo una fiesta dentro de 8 días. Fletaban un avión de gobierno, se iban allá a traer unas cajas de vino. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es con... ¡Ay, caray! ¿Quién lo dijo eso? La Populum Progressio, eso lo dijo una encíclica de Pablo VI. Uy, con razón dijeron que era un comunista recalentado. A ver qué dice. Como un refrito. Como la comida que quedó de ayer y se recalienta para hoy, así era, se dijeron algunos de Wall Street, el día de Nueva York, que
la Oculón Progresio era como un comunismo recalentado. Esto es contrario al plan del Creador y al honor que se le debe. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne una situación de pecado social. La Iglesia, analizando, viendo críticamente la situación, no va a decir, pues estos pobrecitos hay que ayudarlos, y estos riquitos hay que apapacharlos. No, ve una conexión entre una cosa y otra, y la denuncia. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne una situación de pecado social de gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman católicos. No es posible que en países católicos haya esta desigualdad. Y que tienen la capacidad de cambiar. Y estas son palabras de Juan Pablo II. Que se le quiten barreras de explotación contra las que se estrellan sus mejores esfuerzos de promoción. Al analizar más a fondo tal situación de pobreza extrema en nuestros países y en nuestras ciudades, descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya también otras causas de la miseria, que podrían ser la pereza de los pobres, la borrachera, los vicios, también. Es que a los pobres no los estamos tratando de favorecer porque sean santos, y los ricos porque sean pecadores. Hay ricos más santos que un pobre. Pobre se le ayuda porque está sufriendo su pobreza, por eso, no porque sea bueno, ni porque sea malo, sino porque sufre. Estado interno de nuestros países que encuentra en muchos casos su origen y apoyo en mecanismos que por qué encontrarse impregnados no de un auténtico humanismo, sino de materialismo, producen a nivel internacional ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Decía Jesús, háganse amigos con sus riquezas, que son injustas, hablando de aquel mayordomo infiel que le fueron a decir al patrón, oye, este mayordomo, este gerente tuyo está clavando el dinero. Hizo una investigación y vio que era cierto, y le dice, oye, recoge tus bártulos porque te voy a correr. Y antes de que lo corriera, llamó a los acreedores de su patrón, dijo, ¿cuánto le debes al patrón? Pues 100 sacos de trigo. Son 50. Y así fue rebajándole a cada uno. Ahí delante de él le hizo que hiciera otro recibo, para que cuando él saliera y lo vieran, porque dijo, pues, meterme a la obra, a cavar, a escarbar, a barbechar en el campo, no puedo, no soy acostumbrado a esos trabajos tan duros, yo soy de escritorio. Entonces dijo, para que esos me reciban después, me den trabajo. Y él alabó a aquel administrador, pero no por sinvergüenza, sino por astuto, por listo. Y hasta dijo, ay, los malos son más listos que los buenos son más tontos. Y luego dijo esta expresión muy interesante, que yo creo que casi nunca nos fijamos en ella: háganse amigos con sus riquezas que son injustas. Es difícil que una riqueza, y mientras más grande la riqueza, no tenga algún grado de injusticia, aunque sea inconsciente, porque la dinámica interna del dinero va haciendo que el patrón, que el comerciante, que el empresario, que el político le va subiendo y no tenga pérdidas, siempre se recupera. Y baja los salarios lo más posible y los escamotea lo más que puede. O sea, es la lógica del dinero.
Total, un día se encuentra con un dineral y el Señor le dice, oye, ¿cuánta proporción de eso que tienes será fruto de una injusticia? Señor, pues yo soy un buen católico, yo no pretendí nada. Pues no pretendiste, pero te envolviste en esa dinámica del dinero y ya ves cuántos pues, habrás pagado menos, o no has pagado impuestos, o has vendido gato por liebre. Todo porque el dinero, el comercio, así lo requería. Entonces lo que tienes que hacer es compartir. Todo mundo que tiene dinero, mucho o poco, debe compartir, debe dedicar una parte a compartir. Si gana el salario mínimo, que dé $1 cada mes a una obra, a Cáritas, a un asilo, lo que sea, o a alguna persona. Si tiene más dinero, que dé 5, si más 50, si más 500, si más 5,000. A lo mejor da 5 millones, a lo mejor da 50 millones porque gana demasiado. Entonces, todo el mundo tiene que ver cómo redimir esa riqueza o ese dinero, porque el trabajador que gana su salario va a decir, pero yo no me lo gané injustamente. Pues quién sabe cuántas veces habrá hecho pato trabajando, quién sabe cuántos minutos u horas le sustrajo al trabajo y ganó algo que no debía ganar. Total, que tiene dinero, dice, algo de esto es injusto, yo lo voy a compartir, lo voy a devolver a quienes le corresponde. Háganse amigos con riquezas que están cargadas de injusticias, dice Jesús. No le entiendo bien por qué dice, hágase amigo de las riquezas. No, háganse amigos con las riquezas, así como el administrador infiel se hizo amigos con esas riquezas, así uno se hace amigos, pero en sentido sobrenatural, para que lo reciban en el cielo, para que Dios lo recompense por eso. Porque el otro lo hizo con un sentido materialista, mundano, de tranza aquí en la tierra, ¿no? Y uno se va a hacer amigos para ir al cielo. Espirituales. La situación de extrema pobreza generalizada quiere en la vida real rostros muy concretos. Ya no estamos hablando de teorías, que deberíamos reconocer, en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, que nos cuestiona a través de ellos. Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer. Antes de nacer ya vienen desnutridos. Por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Niños vagos, niños explotados, niños de las calles, fruto de pobreza, de desorganización moral y familiar. Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados. Hoy todavía se han hecho análisis aquí en nuestra ciudad y se dice que uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes es la depresión. La depresión, deprimidos se sienten temerosos ante el futuro, se sienten con pocas oportunidades y luego salen con una magnífica preparación profesional, o a veces no tan magnífica, pero buscan trabajo y no lo encuentran. Todo eso crea una situación de angustia. Rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos que viviendo marginados y en situaciones inhumanas pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. Rostros de campesinos, rostros de obreros, rostros de subempleados o desempleados, rostros de marginados, rostros de ancianos. Dice, compartimos con nuestro pueblo otras angustias que brotan de la falta de respeto a su dignidad como ser humano. Imagínense este lenguaje de nuestros obispos latinoamericanos de esas épocas gloriosas, ya no se
ya casi no se mencionan. La siguiente conferencia fue la de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y la siguiente fue la de Aparecida, de una ciudad de Brasil, de Aparecida se llama. Bien, y todas repiten más o menos lo mismo, pero siempre las más valientes y claras fueron Medellín y Puebla. Medellín y Puebla, ¿sí? Sí, padre, así, yo creo una forma concreta, ¿no?, en que nosotros podemos como iglesia participar en solución, en parte de esa solución de los problemas que mencionan, es el diezmo, ¿verdad? No sé si tenemos una estadística de qué porcentaje de católicos aportamos el diezmo anualmente, un 30%, no sé. Sí, si acaso un 30%, ¿verdad? Pero el diezmo es una parte que va al aspecto más bien administrativo y es muy poca, ¿verdad? A veces parece que es mucha, pero el diezmo que ejerce una diócesis tan grande como es Chihuahua a veces es equivalente al presupuesto que ejerce uno de los municipios más pobres de la sierra. Aquí, en lo que hay que más bien poner énfasis o recordar es que hay una dimensión pastoral encargada de activar este asunto que es la pastoral social. La pastoral social. La pastoral social se alimenta con la doctrina social. La doctrina social son una serie de principios, como una ciencia, ¿no? Y esos principios que están tomados de la Sagrada Escritura, del Magisterio de la Iglesia, de los Santos Padres, de los teólogos, etcétera, de las encíclicas papales, todo eso conforma un corpus, o sea, un cuerpo de doctrina bien sistematizado. Pero eso no puede quedarse en el aire, no puede quedarse en las aulas universitarias o en los libros, tiene que descender a la vida concreta ordinaria de las parroquias. Y esa se llama la pastoral social. Aquí en nuestra diócesis hay 8 comisiones, ¿verdad?, que engloban toda la actividad de la iglesia. Una de ellas es la Comisión de Pastoral Social, que se encarga de indígenas, de inmigrantes, de pastoral campesina, de grupos vulnerables, de beneficencia, engloba por ejemplo a Cáritas, pero no solo Cáritas. Si Cáritas se va a meter en todo lo demás, tiene su propio campo de acción Cáritas, y muy valioso, pero hay otros campos, sobre todo de promoción de tareas de denuncia. Imaginen Cáritas haciendo denuncias o participando en una huelga a nombre de Cáritas, pues no, después no le cae ni un 5 para ayudar lo que tiene que ayudar. Tiene su propio campo, pero la pastoral social es más amplia que Cáritas. Cáritas está incluida dentro de la pastoral social, eso sí, ¿verdad? Y esa, pues, es la que tiene que promover colectas o actividades o organizar a los pobres para que se defiendan en sindicatos libres o en comunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Hay tantas formas cuantos la imaginación inspirada por la caridad pueda tenerse. Pero son 45. Santo Domingo, con que van bajando el tono, dice: líneas pastorales, asumir con decisión renovada la opción evangélica preferencial por los pobres. No sé por qué no me salió en Puebla esta expresión, pero yo quería detenerme un poquito en ella. Puebla acuñó esta expresión que después toma Santo Domingo. La opción preferencial por los pobres
dentro de la pastoral de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Tomemos el ejemplo de una familia. En una familia, como decía uno, ¿cómo están tus hijos? Pues unos tontos y otros listos, pero todos comen. En una familia, si nace un niño, por ejemplo, con síndrome Down o con una cierta deficiencia mental, o no desarrolló en los estudios y otros sí desarrollaron, generalmente, y sobre todo cuando es familia de los niños tan pequeños, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque los padres se encargan de que todos lleven una vida pareja, ¿no es cierto? Ni modo que aquel, porque no la hace en la escuela, ahora tú no vas a comer, a ver cómo le haces. No, todos se sientan a la mesa. Todos se sientan a la mesa. Así también, en la sociedad, ciertamente hay diferencias de unos que son más capaces de hacer dinero porque traen una tradición de familia, ya una capacitación, tuvieron oportunidad de estudiar, reciben una herencia, tienen oportunidades que les da la sociedad a ellos, o una casualidad si quieren ustedes, pero logran una situación muy holgada. Otros que no, pero ahí es donde viene la solidaridad, los que tienen con los que no tienen. Cuando se acuñó esta expresión, que la iglesia debe tener una opción, o debe hacer una opción, es decir, debe elegir, primero que nada, para atender a los pobres, muchos se enojaron, porque dijeron, la iglesia ahora va a descuidar, a menospreciar a los ricos para irse con los pobres. Pero en esa respuesta hay una terrible falta de comprensión, porque no estamos hablando de iglesia jerarquía, iglesia papa, iglesia obispo, iglesia sacerdote, estamos hablando de iglesia pueblo de Dios, y el pueblo de Dios como tal, en la que hay pobres y ricos, los ricos deben tener una preocupación especial por sus hermanos más pobres. Entonces, más bien, a lo mejor no se explicó bien todo eso, pero en realidad, ricos somos muchos. Yo, por ejemplo, no tengo dinero, no tengo mucho dinero, así que si hay millonarios, no. Pero tengo conocimientos, tengo relaciones con personas, cierto prestigio que me da por lo menos mi figura sacerdotal, aunque yo la eché a perder con mi manera de ser. Pero uno tiene, otro tendrá una profesión, tendrá conocimientos, tendrá un negocio, tendrá un puesto político, tendrá millones. A todos esos que tenemos y que no nos morimos de hambre y que salimos adelante y que llevamos una vida holgada, por lo menos con lo que necesitamos, se nos invita a mirar a los que no tienen. Es como si todos fuéramos marchando, de repente nos dijeran, ¡Ey, detente! Mira, allá tus hermanos están rezagados. ¿Por qué? Porque uno está cojo, porque es un niño, porque tú es un anciano, porque otro está enfermo. No los dejes atrás. Devuélvete y ayúdalos. Esa es la opción preferencial por los pobres, de la iglesia, pero no de la iglesia jerárquica, de toda la iglesia. Todos debemos hacernos solidarios unos de otros en general, pero ¿quién necesita más de la solidaridad? Aquellos que menos tienen, o menos tienen conocimiento, o tienen menos dinero, tienen menos salud, tienen menos años, o más años, etc. Esa es la opción preferencial por los pobres. Reflejo de Jesús en el Evangelio. Y toda pastoral de la iglesia, diocesana y parroquial, debe tener este principio muy claro. Como instrumento, posiblemente,
Uno que promovió Medellín, que también causó cierto descontento después, fueron las comunidades eclesiales de base. Porque en la comunidad eclesial de base son comunidades pequeñas y se llaman comunidad eclesial de base o en el nombre que ustedes quieran darles, pero que toda parroquia esté organizada en pequeñas comunidades de 10, 15, 20, 30 personas, pero todos, de manera que en cada comunidad caiga alguien que no tiene nada y que los demás digan, oye, ¿cómo ayudamos a nuestro hermanito? No pudo venir a la junta porque se quebró y está en la cama. Vamos a ver. O este niño se quedó huérfano, ¿qué vamos a hacer nosotros por él? Que cuando la sociedad está así tan desparramada y tan anónima, no nos sentimos responsables. Pero cuando forman parte de una pequeña comunidad y esa persona es integrante nuestra, y una comunidad que no está hecha en base al dinero, sino libremente organizada porque viven en tal barrio o porque lo que sea, pues ahí caen pobres y ricos, como en una familia, y todos se solidarizan. Solidaridad. Recuerden que la solidaridad es uno de los 4 principios sobre los cuales se basa la doctrina social de la Iglesia. La solidaridad, la subsidiariedad, el destino, el bien común, que incluye el destino universal de los bienes, o sea que los bienes de la tierra son para todos, no para unos cuantos. En nuestra sociedad el 5% tiene más dinero que el 95%, ya 5 personas tienen más dinero que las 95 restantes, así con esa proporción, no puede ser. Y la dignidad de la persona humana. Entonces, subsidiariedad, ¿qué es? Subsidiariedad, ya lo explicamos aquí, es que una instancia mayor no debe hacer lo que pueda hacer una instancia menor. Que los papás no deben suplir a los hijos en todo. Ay, no, hijito, no hagas eso, yo lo hago. ¿Cómo delegar? Tengo ganas de un café. Ay, no, yo te lo hago. Pues que se lo haga él. ¿Puede o no puede? Si me dice Arturo, ¿quiero un café? ¿Qué le digo? No, yo no me meto. Después me acusan de andar metiendo la cabeza. ¿Sí? ¿Cuál será la definición de dignidad? ¿Cómo? Definición de dignidad. Dignidad es un valor intrínseco que tiene alguien solo por existir, en cuanto a dignidad humana, ¿verdad? Humana. Es el valor, pues habría que definir también valor, ¿no? Pero valor es lo que tiene aprecio por parte de nosotros. Yo le doy valor a algo porque lo aprecio, no es algo insignificante para mí. Bueno, dignidad es el valor, el precio, pero no económico, sino el precio, el valor que tiene una persona, pero no por ser grande, alta, bajita, gorda, flaca, pobre o rica, morena o blanca, sino por ser, ni siquiera por ser buena o mala, sino por ser persona, intrínseca. Claro que unos esa dignidad la desarrollan más, los santos, la gente que se educa más y que con su educación se pone al servicio de los demás. O sea, así se desarrolla la dignidad. Pero hay una dignidad intrínseca que no depende de que el Estado me la reconozca o no, de que me la dé o no. El Estado, por ejemplo, debe reconocérsela a los ciudadanos, no dársela. El Estado no da a nadie su dignidad, ya la tiene uno al nacer. Y esa es la base de todos los derechos humanos. Derecho a la vida en primer lugar. Si me quitan la vida,
Y más, si me la quita antes de nacer, están atentando a mi derecho porque yo tengo una dignidad que reclama el derecho de vivir, porque ya vivo, etc. A la alimentación, al respeto, a la libertad religiosa, etc. Todos los derechos humanos. Bien, pues aquí hemos terminado y vamos a seguir con el mandamiento número 8. No mentir.